señoras, señores, ¿cómo pasa la vida? La presión nostálgica nos asalta cada vez que miramos hacia atrás, en busca de episodios memorables, de momentos intensos. 50 años nos separan de la mañana luminosa de mayo de 1951, cuando en la Plaza Mayor de nuestra capital, en formación de parada, el Batallón Colombia recibió de manos del jefe del Estado el tricolor que acompañaría su viaje. En 1954, el gobierno de Colombia ordenó el regreso al país del llamado Batallón de Infantería Colombia. Y desde entonces, muchas de estas ceremonias de honores a los veteranos se han repetido en el tiempo. Esta en particular, hace 20 años, es una muestra de aprecio por parte de la República de Corea hacia esos hombres que pelearon una guerra que no les pertenecía. El registro de esta tarde de mayo de 2001 en la Escuela Superior de Guerra había quedado archivado en unos cassettes que permanecieron resguardados en algún lugar de mi estudio. Hoy sabemos muchas más cosas que las que entonces sabían los veteranos, y de ahí el interés de esta historia. Marchar, luchar, morir, sentir que en el mundo hay tristezas, que la paz ya no está aquí. Suenan los cañones, los gritos de guerra. Mueren por millones, la paz se acabó. Pedimos la paz, no el odio y rencor. Pedimos la paz para el corazón. Queremos vivir sin ese dolor que la guerra tiende en un mundo de amor, en un mundo de amor. Lo que ocurría en la península de Corea y las primeras imágenes en movimiento que se pudieron ver sobre el Batallón Colombia llegaron a los colombianos a través de los noticieros cinematográficos de la década de los 50. En aquellos años, esta era una novedosa y efectiva manera de llevar un mensaje de urgencia a un público masivo. El gran pretexto fue que el llamado Mundo Libre tenía que responder a la amenaza del comunismo representada por Corea del Norte y sus aliados chinos. En medio de unas escuadras bien formadas y disciplinadas, apenas alcanzamos a percibir algunos de los rostros. El Batallón Colombia ya estaba listo para partir y estas imágenes se convirtieron en un valioso registro fílmico que nos permite reconstruir un hecho que cuesta ubicar dentro de nuestra memoria colectiva visual. El noticiero cinematográfico en primera instancia era más como un registro de acontecimientos sin obviamente tener ese aspecto noticioso de tanta novedad, valga la redundancia, porque el noticiero más bien cubría algunos elementos del acontecer nacional más fríos. Donde las noticias se hacían en un formato de cine, no había, la televisión no existía como tal, como la conocemos hoy. Entonces las personas vivían el cine o veían los medios audiovisuales en un cinema. Empezaron a contar pues como historias alrededor del tema de los que iban a la guerra, de qué significación tenía eso en términos políticos para Colombia, alinearse con Estados Unidos. Entonces el cine, que digamos hay ese debate si por ejemplo esas películas tenían un rol propagandístico o sencillamente era para contarle a la gente, a sus familias qué estaban pasando. Bogotá, próxima al 1,5 millones de habitantes. Hay una coincidencia que nunca se me olvida. Cuando yo estaba en los llanos orientales que llevaron a Bogotá, cuando ya fui para el Batallón Colombia, nos llevan a un teatro que hay en Usaquén. Me acuerdo si el teatro, no me acuerdo cuál es el que llama el cartel es. Y mostraron un corto, eso que llaman noticieros. Mostraron noticieros ahí cuando Pusan envuelto en llamas. Que hacía atacado y ardía, Pusan ardía. Y por ahí al mes y medio estaba yo andando por encima de las cenizas del incendio. A mí me llamó mucho la atención eso. El tricolor nacional
ha de ondear victoriosamente en las remotas tierras coreanas, cerca de las banderas de las Naciones Unidas, que representan el anhelo de triunfo de todos los pueblos libres. Estos hombres fueron la primera cuota de Colombia para la conformación de una supuesta fuerza colectiva latinoamericana, de la cual Colombia fue el único país que puso tropa. Todo esto organizado por Estados Unidos. Por supuesto, otros países de la región fueron convocados y uno a uno hicieron sus respectivos aportes a la causa. Argentina puso un cargamento de carne congelada para ser enviada a cualquier puerto de Estados Unidos. Uruguay, $2 millones que no llegaron a consignarse. Y la no despreciable cantidad de 70.000 sábanas. La Cuba pre-revolución se dejó ver con 2.000 toneladas de azúcar y 10.000 galones de alcohol. México con frijoles y otros productos avaluados en 300.000 pesos de la época. Colombia puso la gente. 1.050 hombres en 1951, 1.007 hombres en 1952, 1.068 en 1953 y una fragata. Muchos de los que estaban esa tarde en la plaza de Bolívar, escuchando las grandilocuentes palabras de Laureano Gómez, jamás regresaron al país. El gobierno de Colombia tuvo sus razones para participar en esta guerra, y aunque muy diferentes, los hombres del batallón tuvieron las suyas propias. Entraba al ejército porque yo quería trabajar en alguna parte, y en ese tiempo también le pedían a uno la tarjeta de identidad y la libreta militar. Y entonces yo no tenía libreta militar ni nada, ni sabía nada de eso. Y cuando ya vi la oportunidad que me hicieron el examen en la calle, pues ya ahí seguí y ya sabía que ahí me iban a dar libreta. Pienso que fue una oportunidad para él. Estaba soltero, estaba joven, no había cumplido todavía los 19 años, estaba cerca de los 19 años y pues no tenía obligaciones, estaba tranquilo, entonces simplemente dijo, no, pues voy para la guerra. Obviamente no creo que se imaginara cómo iba a hacer eso allá. Pero ese deseo de aventura, ese deseo como de conocer otros mundos, como de salir, como de levantar vuelo del nido que tiene todo ser humano, eso es lo que me llevó a mí a regalarme primero para el ejército y después para Corea. Porque uno a esa edad de 18 años era un poquito loco y pensaba como ir al ejército y ver otras actividades, conocer el ejército y de pronto estar en algunas partes donde se combatía. Necesitamos un personal voluntario, nos dijo el capitán, para viajar a Corea, están en guerra. Ya está el batallón Colombia. De manera que un paso adelante, si los hay voluntarios, si no los hay voluntarios, los sacamos obligados. Y salimos una fila y nos escogieron a 20. Y de los 20 no necesitaban sino 6, ahí caí yo en la cuenta. ¿Quién quiere ir a Corea? No acababa él de decir cuando yo levanté la mano. Y le pegué el codazo al que está al lado mío y la levantó. Y le pegué el codazo al otro y también la levantó. Y fuera de eso, otro muchachito boyacacuno que había más allá también la levantó. Entonces nos regalamos para Corea. ¿Cómo se reclutó en ese momento el personal? Se colocaron avisos en el tiempo, en el expectar reclutamiento, ¿no? Y se llama una palabra en términos militar, regalado, regálese. Entonces venían huérfanos, venía gente que no tenía su familia, venían ya desolados de esta violencia. Cuando pidieron voluntarios para el Batallón Colombia, yo no sé ni cuentos de Batallón Colombia, por ahí oía que hablan de la guerra de Corea, y yo me voy, voluntario, no fui obligado. Entonces de pronto el capitán Medina dijo que había una orden del gobierno para
personas que quisieran ir al Batallón Colombia. Yo realmente no sabía que era el Batallón Colombia, pensé que era otra cosa parecida a la que estábamos ahí. Y entonces resultó que dijo que levantar la mano. Entonces pues yo la levanté. Por ahí como a los 3 o 4 meses, no, como 3 meses, ya dijeron que nosotros nos íbamos al Batallón Colombia. Llegamos a Bogotá y cuando llegamos a Bogotá nos estaban esperando en la estación del principal ya los camiones de la motorizada. Unos tipos con los vestidos militares y todo eso, nos pegaron qué gritos. Hasta ahí llegó la alegría, hasta ahí llegó la recocha. Y jue madre, empezamos a darnos cuenta que no era charlando, que eso era en serio. Yo fui a Corea, más que todo fue por cobarde, más por cobarde que por valiente. Yo no era capaz de quitarme la vida yo, sino que quería que me quitaran la vida. Era un país que venía de un periodo muy difícil en la medida en que veníamos de una transición de gobiernos conservadores y liberales, ¿no? Y fundamentalmente la muerte de Jorge Eliezer Gaitán crea un escenario del que se denomina para los historiadores de violencia política, porque empieza un traumatismo entre liberales y conservadores que después va a desembocar con el denominado Frente Nacional. Entonces se genera esa crisis bipartidista que se presenta aquí la situación en ese momento a nivel mundial, que estalla el conflicto de Corea, ¿no? Corea del Norte, al invadir a Corea del Sur, pide un apoyo inmediatamente a las Naciones Unidas. Colombia hace parte de las Naciones Unidas, 51 países después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando Colombia, que estaba viviendo todas esas cosas en su momento locales, decide escuchar ese llamado. Y el primero que respondió fue, como eso fue a finales de los 40, ahí era Mariano Ospina el presidente. Dejó un decreto firmado para la configuración de este ejército, pero el decreto no tenía, habían tenido unas conversaciones, no había mayor compromiso, y Laureano Gómez, presidente entrante, fue el que, casi que podríamos decir, activó este decreto, lo llevó a la realidad y fue el que conformó el Batallón Colombia. En esta solicitud del ONU, 16 países respondieron favorablemente. Y por parte de América Latina, solamente Colombia mandó sus fuerzas de combate a la península coreana. Lo que logran, más o menos, de acuerdo al teniente, que en ese momento era teniente, Gabriel Puyana García, que es el abanderado, es el que lleva la bandera nuestra, dice que se logró conseguir 1.050 hombres cuando parten de acá de Bogotá hacia Buenaventura en el tren. Y al llegar a Buenaventura, entonces por el camino, me llevan, súbase, hágale. Dice que ya al llegar a Buenaventura contabilizaron 1.080 hombres que se llevan en el primer contingente. Por esta ayuda, por este apoyo, cooperación de los miembros de la ONU, y finalmente el pueblo coreano recuperó su libertad y democracia. Mi papá, letrado, le gustaba leer, entonces a él, un amigo en el pueblo le guardaba los periódicos que llegaban. Y por los periódicos nos damos cuenta de él, pues, a nosotros no nos interesaba el paso de la guerra. Y yo le oí la conversación de él con mi hermano mayor, hablando de que habían dividido al mundo, que los 4 grandes habían dividido al mundo, y que el Asia, entre los Corea, había quedado dividida. El discurso y las visiones que ellos proyectaban en la época era casi que una defensa de la civilización cristiana versus la amenaza comunista que estaba tejiéndose en el mundo. Y parte de las decisiones de participar en la guerra de Corea tenía que ver con esta lógica: cómo Colombia puede ser partícipe de una lucha casi que heroica contra la amenaza global del comunismo. Una larga travesía por mar, por tierra y aire llevó al batallón a las costas de Corea. El sur del paralelo 38 los esperaba con un mundo completamente diferente al que hasta ahora habían conocido. Otra cultura, otra tierra, otro clima
y una nueva y punzante realidad, la de la guerra. Esa que quizás al zarpar se veía como una oportunidad para cambiar el destino de sus vidas. El 18 de noviembre en avión de la Fuerza Aérea nos sacaron para Cartagena. De ahí al otro día, 19, como le dije yo a usted, 19 de noviembre, en el barco Queen Victory fuimos embarcados. Ahí venía ya un contingente de puertorriqueños, más o menos 1.500 puertorriqueños, que eran del ejército americano, no. Bueno, y salimos para Corea. En Cartagena, me parece que muy poco lo que estuvimos ahí. Lo cierto es que una noche nos embarcaron en un barco y de noche pasamos por el canal de Panamá. Estuvimos navegando día y noche en un barco. No se veía sino mar y cielo, que yo asustado, pues yo no conocía ni el mar siquiera. Nosotros éramos solo adolescentes, éramos muchachitos, el caso mío acaba de cumplir 17 años, 16 años, y los demás por el mismo estilo, y ya eran muchachitos muy sanos, muchachitos de extracción campesina, demasiado sanos, y entonces eran juguetones, y todo era recocha, todo era juego, todo era brincar, correr, pero cuando empezamos a ver que se iba perdiendo la ciudad, primero las casas, después los edificios, se perdieron los edificios, quedaron las montañas, y cuando las montañas se perdieron en el horizonte, se fue su patria. Y esa fue una travesía de 18 días con sus noches. Uno en el barco, nunca lo había conocido porque yo soy del interior del país, y ese mar donde miraba usted para todas partes y lo que veía tanto para el cielo como para el mar, lo que veía era azul, todo era azul, no se veía ningún vestigio de tierra. Sentía que me iba a morir porque eso se marea uno y vomita hasta las uñas de los pies, ¿ya? Sí, eso es terrible, ¿verdad? Y este barco que como nosotros atravesamos el paralelo 38 y el meridiano 180, entonces el barco era larguísimo y ancho, pero eso estaba uno en la punta y resultaba en minutos allá abajo, en la cola. Ninguno está acostumbrado en un barco a la marea, al Pacífico, a lo violento que es el mar del Pacífico, y pues todos, fue una primiparada para todos, y muchos de ellos se enfermaron en el solo trayecto de llegar allá. En el barco una vez recuerdo que lo único que traigo yo recuerdo es nos sirvieron el platado de sopa y el platado de seco. En el seco estaba el pedazo de ñame, la porción de arroz y la ración. Yo esa ración como rara llevé. ¿Y sabes tú qué era? No me gusta, pero voy a preguntar. Le pregunté a un puertorriqueño, pero Puerto Rico, ¿esto es carne de qué, hombre? ¿Vos qué conoces? Me dijo, Colombia, eso es de esos animales que corretean por las calles de sus pueblos. Y yo, gatos. Digo, no, esos que corretean, es perros. Esos, son costillas de perro. Pues yo digo, no me lo comí porque no me gustó, que me hubiera gustado, me lo como. El 19 de diciembre amanecimos en Busan. Mucha gente le dice Busan, pero es Busan. Ahí amanecimos, ya estamos en Corea. Nos recogieron unos camiones, nos llevaron a un campamento de entrenamiento y bueno, ese fue el viaje para llegar a Corea. Si en otros ámbitos fuera del campo de batalla se hablaba de la Guerra Fría, el único frío que ellos conocieron y que les llevó a una contundente muestra de una realidad inevitable fue el del invierno coreano. Por ahí como a los 15, 16 días llegamos a Busan. Y llegamos en verano, primavera, en otoño. Un frío aterrador.
Bueno, nosotros encalambrados de frío hasta que por eso fueron un kilo tapando de frío un poquito hasta que nos aclimatamos un poco. La temperatura estaba, yo creo que estaba por debajo hace mucho rato ese. Era un frío bárbaro y nosotros estábamos en ese frío. Sin embargo, gracias, como le digo, al equipo que llevábamos, a la chaqueta y todo eso, pues lo soportábamos. A mí me tocó ponerme por allá. Primero que todo a uno le dan una candela. Esa candelita despedía, era como una especie de candela rara. Eso despedía como calorcito. Nos dan unas botas de gaucho hasta acá, que por ahí llaman unas botas térmicas. Me ponía, le dan a uno un par de medias de lana y yo bregaba como me robaba otra para usar dos. Y las botas eran botas térmicas, que aquí en el tacón tenía como un dispositivo que irradia calorcito. Había que poner mucho cuidado que no fueran a sudar, porque si uno dejaba que sudara, ese sudor se congelaba dentro de la bota y se lo podía encangrenar el pie a uno. Nosotros para el invierno estábamos bien dotados. Teníamos buen vestido propio para soportar esas temperaturas bajo cero. La alimentación era muy adecuada y cuando estábamos en reserva, en la retaguardia, en las carpas, teníamos calefacción, que era una caneca que se surtía con ACPM encendido. Se siente uno morir. A un sargento lo apuró mucho la canilla a la letrina, y fue a la letrina. La letrina era ahí en el campo. Cuando metí con los gritos, yo que salir rápido a ver qué le pasó a recogerlo. Tengo que cogerlo así encurrujado, tieso. Y entraron a la carpa y comenzar con hielo mismo y luego rotando hasta que volvió a coger movilidad. Se congeló haciendo defecación. Así es el frío por allá. Escribió Gabriel García Márquez en 1954 que para muchos campesinos desplazados, para numerosos muchachos sin perspectiva, incluso sin distinción de clase, Corea fue una solución. Esa quizás es la más aproximada descripción de los soldados que componían el Batallón Colombia, en su mayoría jóvenes que ignoraban estar en la mitad del fuego cruzado entre grandes potencias que buscaban posicionarse políticamente en el mundo. Es posible que allí llegara mucha gente que venía refugiada, mucha gente que había perdido sus familias porque la violencia se encontraba en uno de los aspectos más álgidos y desafortunadamente el problema político también tenía ese problema. La guerra casi que es un catalizador para escapar de la pobreza, de la hambruna, de muchas crisis que tienen las personas porque no encuentran otras oportunidades. Y las guerras suelen ser un refugio seguro, porque si yo hago parte de un estamento militar o castrense, tengo aseguradas las raciones de comida, tengo asegurado un techo, inclusive puedo optar por una pensión. Hay gente siempre que es propensa a la guerra, ¿no? Le gusta incursionar en la guerra y en ese sentido, pues si tiene como bien hacer o como destino de su vida, pues propiciar esos espacios de guerra, pues creo que muchos fueron los voluntarios que se zarparon en ese contingente del almirante Padilla a la guerra con Corea. La opinión inicial del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el ejército colombiano era que su disciplina es buena, su moral aceptable y su eficiencia en el combate más bien pobre. Sin embargo, parece ser que la intervención del batallón colombiano en la guerra dio a estos hombres una nueva reputación. Tanto así que hay una frase atribuida al mayor general Blackshear Bryan que reivindica a los soldados colombianos de la siguiente manera: he combatido en 3 guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana, pero me faltaba ver combatir al Batallón Colombia. De ser unos soldados con habilidades más bien limitadas para la batalla, los jóvenes colombianos pasaron a protagonizar varias operaciones con resultados muy diferentes.
Los sobrevivientes aún tienen frescos en su memoria los recuerdos de aquellos momentos en los que la crudeza de la guerra los golpeó sin clemencia. Cuando llega el Batallón Colombia a las orillas de Pusan, a partir de ese momento el Batallón Colombia entra a ser parte de un regimiento. Un regimiento viene siendo la configuración de 4 batallones bajo el mando de un coronel de los Estados Unidos de Norteamérica, y inicia sus operaciones. El Batallón Colombia participa en 4 operaciones esenciales: la operación Thunderbolt, la operación Climber, la operación 408, toma del cerro 408, y asimismo el cerro 180. Entonces, cuando dijeron que nos tocaba ir a un cerro que habían mandado a todos los batallones que habían ahí, y no habían regresado muchos, sino muy poquito. Entonces, que quedaba por ir a ese cerro, el cerro 400, que quedaba por ir allá, era el Batallón Colombia. Entonces, el comandante dijo: pues allá tienen que ir, son los berracos. Para ello mandan a 4 señores subtenientes a tomarse estos cerros sin ninguna, digámoslo así, tómense los cerros, pero no hay como una estrategia que se haya preparado, no sabían. En el primer bautizo pues mueren aproximadamente allí 120 colombianos en esta contienda. Esa área son montañas, viene la montaña aquí, viene la montaña acá. Y en esta montaña acá, al pie de la montaña, estamos nosotros, la línea nuestra, del 31º Regimiento. Y en esta montaña acá, en los cerros, están los chinos. A ellos les queda muy fácil bombardearnos, acabar tirarnos, porque están en lo alto. Entonces, se necesitaba saber cómo hacían para cargar las municiones y demás. La ametralladora que yo llevaba era la 50, y en ese cerro yo dominaba todas las partes por donde venían los enemigos. Entonces yo tenía que ver el modo de frenar a los que venían de allá para acá a puro plomo, y que estos fueran subiendo, los míos fueran subiendo al cerro. En esa batalla él nos la cuenta demasiado, porque primero fue una noche muy oscura, ¿sí? Pero con tanto fuego que hubo, nos decía, el cielo se veía claro, se veía totalmente claro. Las trincheras que ellos cavaban quedaron desaparecidas, y muchísimos colombianos fallecieron en esa batalla. Pero ya hubo otra toma, que era el sostenimiento del Old Baldy, que ya había más gente de Norcorea y rusos y otros del sector comunista, de los invasores, y ahí sí fue muy difícil. Hubo muchos muertos de lado y lado. Donde durante varios días, casi 10, 15 días, defendieron una posición lo más que pudieron contra miles de otros soldados chinos y norcoreanos que bombardearon un cerro y después trataron de invadirlo para lograr cortar la línea de suministros, y donde ellos sienten que heroicamente aguantaron lo más que pudieron a pesar de las adversidades. A todo momento se sentía miedo y temor. Y también hubo arrepentimiento de haber viajado a Corea. Había un americano mirando hacia los lados de los chinos. En el momento en que nosotros pasábamos, algo le dijo al disparador, y el disparador accionó. Eso, el viento se siente, pues te da a ti en la cara. Eso es terrible cuando se oye eso. Yo le dije al chofer, le dije, estos gringos condenados dispararon a los chinos, y los chinos nos van a contestar a nosotros. Y yo sepa, el Batallón Colombia participó en la guerra cooperando con fuerzas estadounidenses. Entonces, después de la guerra, los comandantes estadounidenses, ellos reconocieron las actividades tan valientes
Entonces, las fuerzas colombianas realmente hizo un rol muy importante para sacar resultado exitoso en la guerra de Corea. Nunca se había visto que otro país entregara y diera su sangre y su lucha y su sudor y sangre y lágrimas por otra nación. Y esto era muy admirado dentro de los soldados norteamericanos. Al principio veían al latinoamericano, vamos a mirarlo, toda la cuestión del caso, pero cuando ya empieza el combate, empiezan a mostrar esos esfuerzos de valentía, ya el soldado norteamericano empieza a cogerle respeto. No me arrepiento y no. Lo volvería a hacer si pudiera. La decisión de enviar tropas a Corea fue muy cuestionada en Colombia. Muchos dirigentes liberales alegaban que, como compensación por el aporte del batallón, el gobierno conservador recibiría ayudas militares que luego serían usadas para llevar el conflicto interno a unas dimensiones impensadas por la brutalidad de las armas que se especulaba se iban a recibir. Las balas que esquivaban los soldados en Corea quizás habrían tenido que recibirlas en su país, pues los campos colombianos estaban incendiados por la violencia partidista. Claro, la consecuencia política es que una vez termina la guerra de Corea, pues Laureano Gómez sale del poder, entra al tema de la junta militar que desemboca fundamentalmente en el Frente Nacional, que empieza con la transición de esos dos gobiernos liberales y gobiernos conservadores. Es decir, el clima político quedó realmente alborotado y los liberales pues empiezan a dar ese pacto de entendimiento que se desarrolló precisamente entre Laureano Gómez y Alberto Lleras para formar en lo que se denominó el Pacto de Sitges. Esa idea de que los soldados fueron obligados a ir a la guerra de Corea como herramienta de purga política del ejército vivió durante muchos años, inclusive dentro del imaginario de las Fuerzas Armadas y muchas personas que recuerdan el conflicto, ellos todavía transmitían esa sensación de que no fue tan transparente el reclutamiento, de que fueron casi que muchachos secuestrados por el ejército para ir a una guerra que no era de ellos, cosa que después repercutió en la imagen que tuvo el Batallón Colombia frente a la opinión pública, porque, como lo decía anteriormente, si bien esto es una guerra olvidada, los que recordaron la guerra de Corea y los que recordaban la participación colombiana del Batallón Colombia, no tuvieron un grato recuerdo de ellos cuando volvieron a Colombia, casi que no solamente gran parte de la sociedad los olvidó, sino los que sí los recordaban, no los recordaron de la mejor forma, de una forma positiva. Hay mucho colombiano que sí agradece todo esto, lo que hicimos nosotros. Pero hay otros que no les paran bolas a nadie. Cuando el batallón colombiano llegó aquí a Colombia, eso le chorrean las lágrimas a uno. De ver toda la gente hasta tarde de la noche para ir a las estaciones esperando que nosotros pasáramos. Cuando llegamos a Armenia, me chorrean las lágrimas. De ver todos los soldados de partes de por aquí, municipios diferentes. Les llegan las noviecitas, les llegan los padres, les llegan los hermanos, les llegan los amigos. A mí no me llegó nadie. A mí me hizo recopilar el amor nuevamente de la familia que tengo. Que amor sí existe todavía. La esposa que tengo. Pues digo yo, ya cumplimos los 65 años, me siento orgulloso de ella, me siento orgulloso de la familia que tengo yo. Así conforme es mi esposa, así es la hija mía. Después, pasados los saludos oficiales, baja a tierra la tripulación y muchos visitantes suben a bordo de la fragata. Con la satisfacción de los abrazos se mezclan lágrimas femeninas, expresión incontenible de alegría por el regreso de estos hombres colombianos del mar que han llevado por aguas del mundo la bandera de la patria y el nombre de uno de los más famosos navegantes de América. Emocional, bastante emocional. Bastante emocional. No solamente con mi familia, ¿no? Yo llegué al pueblito, mi papá ya estaba en el pueblo, ya vivía en el pueblo,
Entonces llegué fue directamente a donde ellos y al momentico se arremolinó un poco de gente a saludarme y todo eso. Corrió la bola que había llegado el excombatiente, porque en el pueblito ya sabían que ya había otro excombatiente de Corea, de mi pueblito allá. Otro estaba allá en Corea. Entonces que había llegado y sí, fue muy lindo, muy bueno, muy emocional. ¿A qué país regresaron los ahora veteranos? Colombia seguía desangrándose. La confrontación política no terminaba. Con tantos problemas internos, el gobierno militar de Rojas Pinilla tenía cabeza para todo, menos para buscarle un lugar en la sociedad a estos hombres. Aquellos que se habían habituado a la guerra en Asia se estrellaron de frente con una dura realidad en suelo propio. El anhelado retorno a casa marcaba el inicio de décadas de desamparo y olvido. Porque cuando se estaba finalizando la guerra de Corea y los soldados volvieron acá, ¿qué sucedía en ese momento? Golpe de estado de Rojas Pinilla, transición al poder, la violencia estaba en sus máximos históricos digamos, de índices de muertes, de índices de conflictos internos, y vino después una serie de cambios en el país tan importantes que la guerra de Corea no entraba en una narrativa de país en ese momento, no era importante. Desafortunadamente, el acompañamiento se le hizo a los señores oficiales. Ellos continuaron su carrera militar. Los soldados y los suboficiales en uso de buen retiro. Nosotros hemos estado olvidados de la nación, del ejército, pero también es parte de nosotros los poquitos excombatientes que gozamos con vida porque no nos hemos hecho sentir. Desde el punto de vista político, ya examinándolo, yo creo que fue acertado en la medida en que, pues, mal que bien, pues, Colombia logró un reconocimiento superior a partir de este escenario de guerra en el ámbito internacional. Cuando yo vine antes de casarme, seguí trabajando con el abuelo. Entonces un muchacho que me tenía buena estimación me dijo: ¿y usted por qué no se ponía a trabajar en los talleres, que ahí se gana buena plata? Le toca entrar a aprender a ganar nada mientras aprende. Y yo, pues, voy a ensayar a ver. Después de entregar algunos de sus mejores años a una causa tan difusa, eventualmente los sobrevivientes de esta historia tuvieron que detenerse y entender cómo llegaron a este punto y cuál era el rumbo que debían seguir. La única opción: mirar adelante sin importar qué tan profundas fueran las cicatrices que quedaron en sus cuerpos y mentes. Inventarse una vida después de la guerra. No quedaron con pensión. Quedaron con pensión sí los oficiales, porque si usted habla, sí yo tengo, pero los soldados no, ellos no quedaron con pensión, su medallita, muchas gracias. Estoy 1 o 2 meses en descanso, en reposo, y luego entro a trabajar en el sector bancario, continúo hasta obtener mi pensión de jubilación. Creería que no solamente el gobierno de Corea, sino también Colombia los dejó en el olvido, porque si bien es cierto, no es solo una medalla de reconocimiento, un almuerzo, considero que los veteranos tenían que haber terminado con mejor calidad de vida. Conocí varios que se dedicaron a ser habitantes de calle, lo que llamábamos en esa época limosneros. De la ley 683 de 2001, se exigía la condición de indigencia para acceder al beneficio de 2 salarios mínimos mensuales. Como podemos ver, este beneficio es bastante limitado. El gobierno colombiano, para mi concepto, sigue en deuda con los veteranos de la Guerra de Corea y sus familias. Mas, sin embargo, considero que estos 2 últimos años han tenido o han dado gran importancia a través de la ley del veterano, a pesar de que no quedaron muy cubiertos en dicha ley, pero por lo menos siente que ya han sido tenidos en cuenta en algún tipo de eventos, más no en lo realmente importante que fue lo que les ofrecieron a ellos cuando participaron en la Guerra de Corea.
Siguen pasando las décadas y Corea aún no logra unificarse. A pesar de los acercamientos de los últimos años, los coreanos no han podido reconciliarse. Y aunque hoy las pulsaciones son bajas, su conflicto sigue latente. Se trata de una confrontación entre hermanos, paisanos, coterráneos, cuya vigencia nos recuerda dolorosamente nuestra propia historia como colombianos. En la gratitud de Corea del Sur hacia Colombia se fundamenta una relación fraterna que se ha consolidado con el paso del tiempo. Pero quizás también nos une el hecho de arrastrar un pasado de violencia y de compartir esta extraña condición de vivir en medio de una guerra inconclusa. Los hechos de la participación colombiana en la guerra se ha hecho como una palanca muy fuerte para soportar la relación bilateral entre Corea y Colombia. Y por la participación colombiana, y nosotros decimos la relación bilateral como alianza de sangre. Entonces, esa palabra siempre ha influenciado a la relación bilateral. Y pasado este hecho histórico, y exactamente en 2012, y nuestra relación bilateral se ha elevado como asociación de cooperación estratégica. Esa palabra estratégica tiene un sentido muy importante. No podemos decir esa palabra, esa relación estratégica con todos los países. Colombia tiene una relación muy especial con nosotros y por lo tanto ahora nosotros estamos disfrutando el máximo nivel de la relación entre ambos países, comparando con otros países latinoamericanos. De hecho, es curioso ver que los que recuerdan la guerra son los coreanos. De hecho, los coreanos, cuando uno habla y ve los monumentos y las cosas que hace el gobierno de Corea del Sur, es impresionante cómo ellos tienen de cerca al Batallón Colombia, porque ellos sí sintieron que fueron de los pocos que se sacrificaron por defender a Corea del Sur. Algo que aquí ni va ni nos viene. De hecho, muchos monumentos están puestos dentro de los batallones del ejército. Hay uno muy famoso que es una pádua, que es como una especie de construcción coreana que tiene como en forma de cascadita, que es un regalo del gobierno de Corea a Colombia por eso. El gobierno coreano al principio, cuando Corea estaba tan mal, pues no podía apoyarnos, no podía hacer nada por nosotros, pero a medida que en su economía se fue rebusteciendo, empezaron ellos a pensar en nosotros. Nos han ayudado más que todo en el campo de la educación. Auxilios para los muchachitos de primaria, de secundaria y también para universitarios, y con becas para todo lo que es el campo de educación. Es una relación muy importante que existe. Los coreanos estiman mucho a los colombianos, tanto que no nos piden visa para viajar a ese país, y fundamentalmente cuando las personas que han tenido la oportunidad de ir a Seúl pueden ver allá un monumento a los colombianos y a todos los países que participaron en la guerra como símbolo de agradecimiento por parte de este país a haber contribuido a ganar la guerra contra los coreanos del norte. Saben que numerosos soldados de Colombia participaron en la Guerra de Corea, el primer gran enfrentamiento armado de la Guerra Fría. Soldados que son los combatientes casi olvidados y para muchos todavía desconocidos de un conflicto bélico que ocurrió hace más de 70 años a casi 15.000 kilómetros de distancia. Medalla tras medalla y acto de conmemoración tras otro. Este país quizás no puede agradecer lo suficiente a estos hombres por su vida y su testimonio, que son a su vez el más poderoso de los legados. La reivindicación de su historia es la reivindicación de la historia misma del país.
Escucharlos, visibilizarlos y celebrar su vida y el aporte con que sus relatos hacen a la memoria histórica de Colombia es la mejor manera de honrarlos. Que pensarlo en la guerra es como pensar en lo más desastroso que uno haya pensado en la vida. No solo mirarlo por televisión, sino vivirlo, y los resultados de lo que deja una guerra. No así, no, lágrimas, angustia, dolor, y necesidades, hambre. Padres vendiendo la silla para conseguir cualquier peso para con qué poder conseguir comida. Las hijas vendiéndose por nada, con tal de conseguir comida o con qué cubrirse. Eso no lo deseo a nadie. Los veteranos de esta guerra, a diferencia de los de Vietnam o las guerras posteriores o anteriores que vivieron, no tuvieron ningún tipo de reconocimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie habla de los veteranos de la guerra de Corea. Se habla de los veteranos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial o de los de Vietnam. Pero esta guerra de Corea, que quedó ensanduchada desde la perspectiva estadounidense entre Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, no tuvo protagonismo. Y lo mismo pasó acá. Un amigo me trajo de Japón en uno de sus viajes a Japón en vacaciones y me trajo una vitrolita que acababan de salir al mercado en Japón, chiquitica, funcionaba con pilas. Alguien me proporcionó, no sé dónde lo sacó, 2 discos y nos pasamos oyendo, eran 2 tangos. Pero eso de tanto darle, se fue dañando la vitrolita, se dañaron los discos y se nos volvieron también lata los tangos. De pronto alguien cantaba alguna canción bonita, por ejemplo, de las canciones así que le recuerdan a uno, nos recordaban en aquel tiempo a nuestros lares, a nuestros viejitos, a nuestro entorno. Pero música, que tuviera el batallón musical, no. Yo escuché 3 discos colombianos, pero no se me grabó sino el tren lento nomás. El tren lento va pasando sobre los filos de acero. En él se va despidiendo el amor que yo más quiero. Montañas y más montañas. Cruza el tren como el viento. No, en mi recuerdo estoy indeciso, si la escuché o no la escuché. Esta guerra quizás se quedó sin canciones, pero lo que no podemos permitir que siga pasando es que se sigan ignorando las voces de quienes la protagonizaron. Hace 20 años estaba yo detrás de una cámara oyendo las historias de los veteranos que celebraban su 50º aniversario de la participación en la Guerra de Corea. Y ahora, en el aniversario 70º aniversario, veo con cierta inquietud el hecho de que se está acabando el tiempo para oír las historias de su propia voz. Y sería interesante que estos relatos que encuentren un lugar especial en nuestra memoria, en el país que parece resistirse a oír las voces de las experiencias, parece negarse a aprender de sus propios dolores y de sus propios actos heroicos. Entonces yo creo que sin lugar a dudas poder hacer un registro de esas historias es fundamental para la reconstrucción de ese momento histórico, del por qué pasaron las cosas, de cómo pasaron las cosas, y sobre todo una parte que me parece muy interesante, y es que detrás de eso, de ese hecho político hay historias de vida. Hablar del soldado raso es hablar de las experiencias individuales que muchas veces quedan olvidadas en los libros de historia. Entonces, esa es la importancia del soldado raso. Más de 3.000 historias que están ahí de los que participaron. Hay personas que murieron en la Guerra de Corea. Hay familias que tienen ese recuerdo de que su abuelo, su bisabuelo. Entonces me parece que es muy importante que parte del álbum nacional sea precisamente poder hacer una mirada retrospectiva a esa historia, porque valorar la memoria me parece un elemento clave para la actualidad.
Una vez más les agradezco lo que ustedes están haciendo, no solo por mí, sino por la historia del Batallón Colombia y por estos excombatientes que aún sobrevivimos. Somos muy poquitos, así es de que ténganos un poco de consideración y ayúdenos a terminar nuestra vida en una forma diferente. Gracias, gracias, muchas gracias. Marchar, luchar, morir, sentir que en el mundo hay tristezas, que la paz ya no está aquí. Suenan los cañones, los gritos de guerra. Mueren por millones, la paz se acabó. Pedimos la paz, el odio y rencor, pedimos la paz para el corazón. Queremos vivir sin ese dolor que la guerra tiende en un mundo de amor, en un mundo de amor, en un mundo de amor. Cantamos, reímos, vivimos felices antes de la guerra, antes del rencor. Las tierras son negras, los campos son grises, tienen olor de infierno, la paz se acabó. Pedimos la paz.